Es increíble cómo ha cambiado la industria del videojuego. Ya parecen lejanos los días en los que nos juntábamos después de las escuelas para ir a las maquinitas, a los arcades o simplemente los fines de semana ir a los salones recreativos, que son lugares más grandes, para poder gastar nuestro dinero y pasar un buen rato. A día de hoy ya está muy generalizada la idea de que los videojuegos son algo más que entretenimiento, sino que ya se les considera un arte. Sin embargo, es bueno recordar que todo esto está en base a una economía, a una oferta y una demanda. Y eso no es netamente malo. Como lo dijo una persona en un video hace mucho tiempo, el arte vale más cuando lo pagan. Y es que no todos los lanzamientos, sobre todo en términos de consolas, han ido según lo previsto. Lo cierto es que las ventas al final del día son lo que determina si esto sigue para adelante o no. Estas son solamente algunas consolas que yo recuerdo que simplemente merecían trascender más en la historia de lo que hicieron realmente. Así que sin más, pues empecemos. Y me gustaría empezar con un clásico, creando polémica, ¿por qué no? La Ultra 64, bueno, ese era su nombre de su proyecto original, que después está bautizada como la Nintendo 64, es una consola que muchos tienen como su favorita debido a sus grandes juegos como GoldenEye, Smash Bros, Mario Kart, Perfect Dark, Turok. Sin embargo, a Nintendo 64 yo la considero el primer gran fracaso de Nintendo, y eso se debe principalmente a que hasta ese momento Nintendo era inmovible. Todo eso cambió cuando la nación de Sony decidió atacar, y debido a que salió la PlayStation 1, pues le quitó mucho mercado a la Nintendo 64, al punto de que no pudo ganar la guerra de consolas de su generación, quizás siendo la primera vez en su historia donde perdió en comparación a otra consola y a otros títulos. Si bien la Nintendo 64 es un favorito de muchos, no debemos estar ciegos al hecho de que no pudo superar a su competidor. Recordemos que Sony le quitó la exclusividad de Final Fantasy, hasta ese punto una saga de rol que era exclusiva de Nintendo, y pues eso solamente auguraba de que el futuro de Nintendo como el rey y el número uno en ventas simplemente ya había acabado. Así que la Nintendo 64 pues queda para la historia como una consola que merecía más. Siento que sus menos de 400 juegos no fueron suficientes, necesitaban más títulos, y pues lamentablemente es un punto de inflexión en la historia de la industria, sobre todo para Nintendo. Y hablando de empresas que pensábamos que eran inmovibles, vamos a hablar de Atari Lynx. En Atari en los 80 pues parecía que nadie le iba a quitar el trono de ser la número uno de los videojuegos, y quizás esa confianza les hizo lanzar al mercado lo que era una consola portátil, la Atari Lynx. ¿Recuerdan la Atari Lynx? Exactamente mi punto. Y ojo, es una consola potente porque para hacer una portátil que lograba tener una pantalla con 4096 colores, tenía buena potencia gráfica y un tamaño que para considerarse un mercado portátil, ese tamaño podía rivalizar hoy día perfectamente con el Steam Deck, y no perdería por mucho, entonces de portátil realmente tenía poco. Sin embargo, pues Atari Lynx pues quizás dejó de confiarse mucho en el mercado. A pesar de su gran potencia, no tenía suficientes juegos y los cartuchos que se vendían pues sí tenían precios bastante elevados. Sin mencionar que estas consolas manejaban pilas que eran desechables y estas eran algo caras, y una consola como esta era una devoradora de pilas que apenas si rendían. Es cierto que se vendía con un adaptador de corriente, sin embargo eso quitaba la idea de tener una consola portátil. Lynx vendió aproximadamente 2 millones de unidades y fue ambiciosa, pero en los 80 la potencia y un nombre no era suficiente. Tiempo después, muy poco tiempo después, Nintendo lanzó la Game Boy al mercado y cambió para siempre la industria de los videojuegos portátiles. Era un menor tamaño, era menor potencia gráfica, era menor cantidad de colores, dos realmente, blanco y negro, que realmente era verde y negro, y pues simplemente se comió el mercado la Game Boy. ¿Por qué? Porque es bueno notar el viejo adagio que dice a veces menos es más. Y pasemos a la generación de 8 bits, y cuando hablamos de 8 bits hablamos de la NES, la primera Nintendo que influyó enormemente y que realmente, si nos ponemos a hablar de un punto de vista histórico, revivió lo que era la venta de los videojuegos. Pero la NES tuvo su competidor, que era la Master System. Esta sí fue una consola que tuvo un poquito más de ventas, tuvo 12 millones de unidades vendidas, nada de especiales para su momento. Sin embargo, a pesar de que en apartado técnico era superior que la NES en algunos aspectos, sobre todo en temas de color, pues realmente no pudo hacer gran cosa. Lamentablemente pues se quedó corta y pasó a la historia como la secundaria de la NES, en la que rivalizó pero que nunca alcanzó. Y siguiendo por el mismo camino, hablemos de la Neo Geo en los 90. ¿Quién no ha jugado los arcades de Neo Geo? Bueno, pues esta compañía decidió que quería traer lo que era una consola que trajera la experiencia perfecta de lo que era la recreativa a tu hogar, algo que es simplemente un sueño, porque a pesar de que existían adaptaciones de los arcades a consolas, pues estas sufrían limitaciones técnicas muy evidentes. Sin embargo, la Neo Geo traía una adaptación pixel perfect de sus arcades, y como ya mencionamos, ¿quién no ha jugado a algún juego de esta compañía? Art of Fights, Fighting Magician Lord, Neo Tour Master, Metal Slug, grandes clásicos, y sobre todo el último, atemporales en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, el tener una consola con muchísima potencia también traía un punto negativo, y esta era que era sumamente cara. No tengo el dato exactamente de cuánto llegó a costar,
pero sí tengo el dato de cuánto valían algunos de sus cartuchos. $200. O sea, era algo de nicho realmente, una consola elitista. Llegó a vender 1 millón de unidades vendidas y se me hacen muchos para los precios que realmente estaban manejando. Entonces, pues sí, como ya mencionamos, a veces menos es más, porque con esos precios en la época la gente no se podía dar el lujo de tenerla, o no mucha gente, y hoy en día aún menos todavía. La Neo Geo se quedó para la historia como una consola que nunca alcanzó a venderse como debía, y pues nunca hubo una segunda parte de esta consola. Entonces nació y murió en lo que fue unos 7 años de vida. Entonces te queremos, pero simplemente así no se hacen las cosas. Y hablando de viejos adagios, hay uno que me enseñaron hace tiempo que dice: el que no aprende de historia está condenado a repetirlo. Neo Geo fracasó por no aprender, pero la Dreamcast no se queda atrás. La Dreamcast, un favorito de muchísima gente, consola estéticamente hermosa, un control impresionante, visionaria en muchos sentidos, porque tenía un conector a internet, había una tarjeta de memoria interactiva que servía, entre comillas, así de una forma muy rudimentaria, como una segunda pantalla que te daba información del juego, que inclusive tenía un juego incorporado para que tú pudieras sacarla del control y jugar con ella. Era impresionante, grandes clásicos, Resident Evil, Código Verónica, Soul Calibur y Ikaruga, no se diga, es impresionante. Sin embargo, a pesar de que fue muy querida, solo vendió 9 millones de unidades. ¿Qué pasó? Bueno, recordemos que Dreamcast salió quizás en lo que fue la mejor generación de consolas. ¿Cuál fue esa? Dreamcast, PlayStation 2, Xbox y GameCube. ¿Cuál fue el problema? Precisamente ese, que salió en una generación donde existía muchísima calidad de todos los competidores y pues tenían mucho de donde escoger. Sega ya estaba sufriendo de muchos altibajos, o no, más bien más bajos que otra cosa, muchos fracasos comerciales, sobre todo con la Sega Genesis aquí en América, en Europa la Sega Mega Drive, sobre todo con esos añadidos, esos add-ons que pues, realmente nunca aportaron nada gran cosa, solamente fueron un fracaso, y pues realmente empezó a perder mercado, al punto de que lo vimos, Dreamcast fue donde reventó la burbuja, al punto de que a partir de ese momento Sega simplemente dijo: me rindo, nunca más volveremos a hacer consolas y nos concentraremos en sacar solamente videojuegos y publicarlos en otras compañías, en otras consolas. Y voy a terminar con mi favorito personal, la que quizás es mi consola favorita aparte de PlayStation 2. Bueno, si PlayStation 2 es mi favorita en sobremesa, esta sería mi favorita en portátil, que es la PlayStation Vita. Pero a Vita yo la comparo mucho con Dreamcast. Su primer año fue mágico, porque fue primer año y medio fue donde salieron todos los juegos clásicos de la consola y donde salieron todos los indispensables y donde explotaban todas las capacidades. Sin embargo, Sony la saturó de extras, tenía una pantalla táctil, un reverso táctil que nadie supo cómo hacerlo funcionar en los videojuegos. Tuvo 2 cámaras, una frontal y una trasera, no sé para qué, y en vez de poner cosas necesarias como una memoria interna para instalar los juegos, se añadió muchos extras que no se necesitaba, las cosas que necesitaba no las tenía, sino que cuando salió su precio era exorbitante, valía prácticamente lo mismo que una PlayStation 3 nueva. Hace un par de años se hizo el rumor, nos hizo la noticia de que iba a cerrar su store, y la gente empezó a protestar ante Sony y empezó a comprar más cosas de la store, al punto de que se hizo para atrás y decidió que la mantendría más tiempo activa. Los indies fueron lo que la salvaron durante muchísimos años. Estas consolas tuvo un soporte vital gracias a los indies y a una que otra compañía tercera que, debido a que sus juegos sean de bajo consumo a nivel técnico, también sacaron ports de consola y ports casi perfectos a la Vita, porque realmente no era gran cosa lo que se necesitaba. El ejemplo más clásico que yo veo es el de World of Final Fantasy, que tuvo una conversión de la Vita casi perfecta porque no ocupaba mucho técnicamente. Es una consola que se merecía más, pero simplemente no lo logró. Sony la dejó morir y pues es triste, es muy triste. Entonces Sony ya no se volvió a meter al mundo de las portátiles de iOS. Imagínense qué tan grave es ese fracaso comercial que dio la PlayStation Vita. Es una consola con cariño. Oye, era una consola que podías usarla para jugar la PlayStation 3 y PlayStation 4 de forma remota en su pantalla. Era genial lo que se hacía. Y pues nada, esas son solamente algunas consolas cuyos fracasos demuestran que este nuevo adagio de que el arte siempre vale más cuando la gente está dispuesta a pagarlo. Y pues nada, sin más que decir, déjame en los comentarios si tú tuviste alguna de esas consolas, si estás de acuerdo con esta pequeña opinión o si no, y nos vemos en el próximo video.